Es mejor estar aquí que en el hospital, ¿no? Bueno, muy bien. Bueno, pues hermanos, ya en la mañana me estuve presentando y no sé si hay alguien aquí que... Los niños pueden salir, todos los niños. Pues, Salgan todos los niños, que le van a Arely Hernández, por favor, hijos. Se me olvidó. Una disculpa, hermano. no hay cuidado. Todos los niños salgan a sus clases, por favor. Este es para mí, ¿no? Listo, ahora sí. Bueno, ahora sí nos arrancamos, hermanos. Ok, hermanos, les decía que en la mañana ya me estuve presentando, pero no sé si hay alguien que esté aquí y que no me conoce, pero creo que la mayoría ya me conocen, pero de todas maneras, si hubiese alguien que no estuvo en la mañana, pues mi nombre es Gildardo Zárate Ayala, soy pastor en la Iglesia Bautista Betel en Zihuatanejo, en el estado de Guerrero. Y bueno, de vez en cuando vengo para acá y también pues tengo la bendición de poder predicar aquí y que el pastor tiene la confianza de cederme el permiso en su púlpito para predicar la palabra y doy gracias a Dios por ello también. Así que, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. ¿Ya lo tenemos, hermanos? ¿Cuántos vienen cansados? Levanten la mano, hermanos. ¿Quién viene cansado y trae sueño? ¿Alguien? Ok, muy bien. Sí, para si se duermen yo ya voy a saber que ya sí venían, ¿verdad? Y los que no vienen con sueño y se empiezan a dormir se me va a preocupar, ¿verdad? Porque quiere decir que yo los estoy durmiendo. Sí, bueno. Esperamos que todo salga bien. Les digo allá en la iglesia a los hermanos, si alguien se duerme, voy a aumentar el mensaje 10 minutos. Si 2 personas se duermen, 20 minutos. 10 minutos por cada persona que yo vea que se esté durmiendo. Así que no es mi culpa, la culpa va a ser de los que se estén durmiendo si se alarga el mensaje, ¿verdad? Ojalá que no haya tantos, ¿verdad? Para no alargar el mensaje tanto o demasiado. Ok, estamos aquí en Isaías capítulo 6, Isaías capítulo 6. Hermanos, creo que varios de nosotros hemos leído esta porción. En mi Biblia, en letra negrita, al inicio de este capítulo dice visión y llamamiento de Isaías. Aquí dice la Biblia, hermanos, que Isaías a través de una visión vio el trono de Dios y él quedó muy impactado por lo que veía. Pero a través de esta visión también dice la Escritura que él tuvo un llamamiento especial de parte de Dios para tener un ministerio sobre el pueblo de Dios. Ahora, quiero, hermanos, que por favor vayamos al versículo 8. Voy a estar leyendo después otros versículos anteriores, pero ahorita solo quiero que leamos por favor, para introducirnos al mensaje. Dice la Escritura en el versículo 8, si lo podemos leer todos juntos: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Creo yo que nos es familiar este pasaje, pero es importante que meditemos sobre lo que Dios está hablando aquí con Isaías. Y dice la Escritura que Dios ve un gran pueblo, pero un gran pueblo con una grande necesidad de la predicación de la palabra de Dios. Hermanos, dice la Escritura que el corazón de Dios era que alguien fuera y predicara a aquel pueblo el mensaje de arrepentimiento. El mensaje que Dios quería que se predicara era un mensaje directo, donde se tendría que hablar sobre la realidad de la condición espiritual en que se encontraba este pueblo
y era una condición triste. Se encontraban lejos de Dios, se encontraban en sus caminos de pecado y de maldad, y Dios quería que se dieran cuenta, primeramente, que estaban equivocados, pero también que Dios les quería perdonar, que Dios quería tener misericordia con ellos, y que Dios les estaba dando tiempo para que se arrepintieran. Y dice la Escritura aquí, hermanos, que el Señor en esta parte de esta visión, Él le dice a Isaías: ¿quién va a ir por nosotros? ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? En el día de hoy estamos viviendo en un mundo lleno de pecado y de maldad. Y el Señor nos dice a nosotros, a Isaías ya no, pero a nosotros: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? La verdad, hermanos, es que Dios es suficiente en todos los aspectos, pero Él ha escogido soberanamente usarnos a nosotros para ser los que transportamos o llevamos el mensaje de la palabra de Dios. Dios nos ha dado el privilegio de que nosotros tengamos esa bendición de llevar el evangelio de Jesucristo a aquellas almas que están perdidas sin Dios y sin esperanza. Ellos necesitan saber que hay un Salvador. Estamos viviendo en medio de un mundo perdido, un mundo sin Dios, dice la Biblia, y sin esperanza, en el capítulo 2 de Efesios. Así nos encontrábamos nosotros, hermanos, pero gracias a Dios que un día tuvimos un encuentro personal con Cristo. Y hay muchas personas que necesitan también ese encuentro personal con Cristo. Y dice el Señor en esta noche, en esta tarde todavía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros para llevarles ese mensaje? ¿Quién irá a hacer el trabajo que nosotros queremos que hagan ahora? Hay que aprovechar, hermanos, porque tenemos este lindo privilegio, este hermoso privilegio de ser vasos de barro, pero tener dentro de nosotros, hermanos, este gran tesoro que es el evangelio del Señor Jesucristo. La Biblia dice que aún los ángeles quisieran hacer el trabajo que nosotros ahora podemos hacer. ¿Y por qué no hacerlo si tenemos ese gran privilegio? Que Dios nos ayude y que nos hable a nuestros corazones para que Él ponga en nosotros la firme convicción, una convicción de corazón, que no hay más tiempo que perder y que es tiempo, hermanos, de aprovechar el tiempo para nosotros ir y llevar este precioso mensaje que el Señor quiere que llevemos. La Biblia dice: hoy es el día de salvación. Mucha gente, hermanos, está sin Dios y sin esperanza. Nosotros tenemos ahí 20 años, más de 20 años, un poco más de 20 años en Zihuatanejo, predicando el evangelio. Y me asombra cuando vamos a las calles a ganar almas. Y de vez en cuando yo le pregunto a alguna persona: ¿había usted escuchado el evangelio alguna vez? Y hay personas que me dicen, no todas, pero hay personas que me dicen: a mí nunca me habían hablado del evangelio. Hermanos, y no es tampoco por darnos baños de pureza o de grandeza, pero ahí en esa área, por bendición de Dios, la Iglesia Bautista Betel es la única iglesia que toca puertas y sale a ganar almas a las calles. Hay muchas otras iglesias de diferentes denominaciones, presbiterianas, adventistas. Bueno, no son iglesias el adventista, ¿verdad? Pero hay iglesias pentecostés, hay iglesias de la Convención Bautista del Sur, pero ellos no predican el evangelio en las calles. Hermanos, cuando yo veo esto, siento todavía más grande nuestra responsabilidad, porque si otros no lo hacen, nosotros tenemos que hacerlo, porque el Señor nos ha enviado a nosotros. Dijo el Señor Jesús cuando habló con sus discípulos, hablando de lo que hay tanto que hacer: la mies es mucha y los obreros pocos. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Y cuánta necesidad hay de obreros en el día de hoy? ¿Cuánta necesidad hay de que trabajemos en la obra del Señor?
Vamos a orar, hermanos. Dios Todopoderoso, gracias te damos porque eres bueno. Gracias, mi Dios, porque sabemos que cada ocasión tú nos hablas y tú nos hablas, Señor, en tu voluntad y en tu soberanía y en tu sabiduría, Señor, lo que necesitamos. Ruego que bendigas este tiempo, Señor, que nos des la atención debida a la atención que debemos tener a tu palabra y que no nos distraigamos. Quita todo estorbo del diablo y toda influencia carnal y toda influencia mundanal que pudiese ser un estorbo a nuestra atención para oír tu palabra. Ruego, mi Dios, que nos des de tu gracia. Mi Dios, ayúdanos, Señor, para adorarte, para glorificarte y exaltarte a través de oír tu palabra. Oh, ruego, mi Dios, que tú seas quien nos des la convicción en nuestros corazones. Mi Dios, lo ruego todo esto en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, aquí tenemos entonces nosotros en la palabra de Dios, si ustedes pueden ver conmigo, en el versículo primero, dice la Escritura: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus baldas faldas llenaban el templo. Primeramente quiero que veamos algo sobre el trasfondo histórico en esta ocasión. Usías fue un hombre que, dice la Biblia, en términos generales, él buscó a Dios. Y dice la Escritura en la historia bíblica que durante su reinado hubo reformas a volverse a Dios. Él animó a la gente a buscar a Dios. Él destruyó mucha idolatría y prácticas paganas que la gente del pueblo de Dios tenían arraigados. Y dice la Escritura que él impulsó, animó, desafió a la gente a buscar al Dios vivo y verdadero. Dice la palabra de Dios, hermanos, que este hombre tuvo un reinado maravilloso. Solamente que al final él cometió algún error que no tuvo un buen final en los últimos días de su vida. Pero en lo que respecta a los tiempos de su reinado, en la plenitud de su reinado, él buscó a Dios y él fue un promotor, podríamos llamarlo así, impulsor para buscar a Dios, para buscar adorar a Dios, como dije anteriormente. Y dice aquí la Escritura, en ese tiempo, hermanos, es cuando dice Isaías: vi yo al Señor sentado sobre un trono alto. Ahora, quiero decirles que tal vez Dios quiso consolar a Isaías porque Isaías pudo ver a Usías como él buscaba a Dios. Y cuando muere alguien que busca a Dios, cuando muere alguien que ha servido a Dios, cuando muere alguien que quiere agradar a Dios, se siente una grande y enorme pérdida. Y creo yo que Isaías se sentía triste y se sentía solo, de tal manera que Dios de esta manera, hermanos, está tratando o está consolando, mejor dicho, a Isaías, para que Isaías esté más cerca de Dios. Dice la palabra de Dios que lo primero que ve Isaías es la grandeza de Dios. No hay otra manera mejor en la cual Dios nos pueda preparar para servirle, que es que nosotros podamos contemplar la grandeza de lo que Dios es. Isaías fue enviado. Isaías aquella ocasión, él dijo: yo, Señor, iré. Sabemos la lectura. Él dijo: yo iré. Y él fue. Pero Dios le preparó. Dios preparó su vida. Dios preparó su corazón. Dios preparó sus emociones. Dios preparó su ser en totalidad para que él pudiera servir a Jehová, para que él pudiera servir a Dios. Dice aquí la Escritura que Dios le llevó primeramente no a lo que él podía hacer, sino a contemplar la grandeza de Dios. Porque si nosotros vamos a servir a Dios, primeramente necesitamos entender que vamos a servir a un Dios grande. Y dice la Escritura aquí: vi yo al Señor sentado sobre un trono alto. Y esto nos enseña, hermanos, que Dios tiene un gran trono. Dios tiene un gran trono. Dice la Escritura
en el Antiguo Testamento por diferentes profetas que siempre vieron a Dios en un trono. Dice la Biblia también que Esteban, cuando fue apedreado en el capítulo 7 de Hechos, él vio a Dios en el trono. Y dice la Escritura también en el capítulo 20 de Apocalipsis, verso 11 en adelante, que Juan está viendo un gran trono blanco. Y dice la Escritura que cada uno de nosotros como cristianos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Dios tiene su trono. El tribunal es para juzgar y recompensar a los suyos. El gran trono blanco en Apocalipsis 20:11 es para juzgar a los impíos de acuerdo a sus obras y lanzarlos al lago que arde con fuego y azufre. Así dice la Escritura. Dios tiene un gran trono. Si Dios está en su trono, hay un gran juez. Hay un gran juez que juzgará a toda persona. Ahora, la diferencia entre un cristiano y alguien que no lo es que Dios a nosotros va a juzgar nuestra fidelidad en el tribunal de Cristo. Pero los que no son cristianos, los que no se han rendido a Cristo, los que no son salvos, los que son impíos, serán juzgados en el gran trono blanco y serán lanzados al lago que arde con fuego y azufre por haber rechazado a Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas. Esa es la diferencia. Pero dice la Biblia que Él está sentado sobre un trono alto. Eso es, hermanos, eso es lo que siempre quisiera eliminar el hombre por naturaleza. Existe el ateísmo, existe el materialismo y todas esas filosofías humanistas que tratan de negar la existencia de Dios, el poder de Dios, la supremacía de Dios, la grandeza de Dios. Todo lo que la Biblia enseña de lo que Dios es y lo que Dios hace es para tratar de quitar a Dios primero de su existencia, pero también de su trono. Cuando alguien no está dispuesto a someterse a la ley y a la voluntad de Dios, es porque levanta su mano contra el Dios que la Biblia menciona aquí, que está sobre un trono alto y sublime. La palabra sublime quiere decir excelso, eminente, en elevación, en una manera extraordinaria. Nuestro Dios está sobre todas las cosas en una manera extraordinaria. Él es sobre todo. Él es el soberano. Dice la Biblia en Timoteo que es el soberano de los reyes de la tierra. ¿Qué quiere decir soberano? Que es sobre todos y sobre todo. No hay nada más arriba de Él. Entonces encontramos, hermanos, que Dios quiere primeramente que Isaías sepa a qué Dios está sirviendo, a qué Dios va a servir y qué Dios es el que está con él. Un gran trono alto, o un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. No hay tiempo para analizar y enseñarles cada detalle de lo que está aquí narrado de una manera muy precisa y elocuente del profeta Isaías. Pero quiero solamente hacerles ver algunos aspectos que encontramos aquí, que Dios trata con Isaías para que él sea un siervo de él y un servidor de él. Dice la Biblia el versículo 2, por encima de él había serafines. La palabra serafín quiere decir el que arde, o serafines los que arden. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Con 2 cubrían sus rostros, es por la santidad de Dios. Con 2 cubrían sus pies, es para cubrir, podemos decir, su inferioridad. Y con 2 volaban, es para manifestar su servicio. 4 alas para cubrirse y 2 alas para servir. Que significa
que la mayor parte de su ser está cubriéndose por la indignidad de estar cerca del Dios santo, santo, santo. ¿Cuánto nosotros necesitamos ocultarnos y solamente presentar nuestro corazón al Señor y decirle: Señor, no soy yo, eres tú el que hace todas las cosas? El verso 3: el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Los que arden. ¿Por qué Dios tiene serafines? Los que arden. Porque Dios quiere que le sirvan a Él los que arden. Dios quiere un fervor en nosotros. Dios quiere el fuego de Él en nosotros para servirle. ¿Sabían ustedes que una persona desanimada no sirve para servir a Dios? ¿Sabían ustedes que una persona desanimada es una persona inútil en la obra de Dios? ¿Sabían ustedes que una persona que es indiferente a la santidad y a la grandeza de Dios es una persona infructuosa en la obra de Dios? No da fruto en la viña del Señor. Inutiliza la tierra. Como dijo el Señor de aquella viña: he de cortar esta higuera. ¿Para qué? Inutiliza la tierra. Le dice el encargado: déjala otro año. Voy a hacer todo lo posible para que dé fruto, y si no, la cortarás después. Oh, si Dios eso hiciera con nosotros, amados hermanos, ¿cuántos de nosotros ya seríamos cortados? Ya no estuviéramos aquí. La Biblia dice que el pámpano, dijo Cristo en 15 de Juan, en mí no lleva fruto. El pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y el que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Dios quiere que le sirvamos con una actitud decidida, con una actitud de fuego, con una actitud de valentía, de esfuerzo, de ánimo. Hermanos, servimos a un Dios vivo y verdadero. Dice la Escritura que Dios lo lleva a Isaías para contemplar la grandeza de Dios a través de un trono alto, lo sublime de Dios, la soberanía de Dios y la santidad de Dios. Ahora, solamente eso se menciona ahí, pero Dios se nos revela a través de la Escritura. ¿Podemos nosotros conocer a Dios? Sí, podemos conocer a Dios. ¿Podemos nosotros ver a Dios con nuestros ojos físicos? No podemos ver a Dios con nuestros ojos físicos. Un día le veremos a Dios cuando seamos transformados. Efectivamente, un día le veremos tal como Él es, dice la Escritura. Pero ahora dice la Escritura que Dios se ha dado a conocer a nosotros a través de su revelación. Y esta es la revelación de Dios. Nosotros podemos conocer a Dios. Y la Biblia dice que Dios es todopoderoso. La Biblia dice que Él es omnipresente, que Él está en todo lugar. El Salmo 139 dice la Biblia que Él está en todo lugar y nadie puede huir de su presencia. Los primeros versículos dice la Escritura que Él es omnisciente. Quiere decir que Él sabe todas las cosas, aún antes que nosotros hagamos lo que vamos a hacer o hablemos lo que vamos a hablar. Dice que aún antes que nuestra palabra esté en nuestra boca, Él ya la sabe. Él es nuestro gran Dios. Primeramente, para Isaías ser enviado a una comisión, a un trabajo, a un servicio, Dios quería que Isaías contemplara la grandeza de su gran Dios. Oh, dice la Escritura que Él es santo, santo, santo. También Dios quería que Isaías contemplara su santidad. Lo último que se menciona aquí es la santidad de Dios. Dios es un ser santo. Algunos dicen que esto refleja, algunos estudiosos de la Biblia, que refleja la naturaleza de la Trinidad revelada en la Escritura, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y que Él es santo, santo, santo. Y no podemos negar eso porque toda la Escritura es armonía. La Biblia no se contradice. Y no podemos negar lo que está asentado en la Escritura porque todo es inspirado por el Espíritu Santo. Ciertamente escrita la Escritura por hombres humanos, pero fueron hombres inspirados por Dios.
inspirados por el Espíritu Santo y autorizados por Dios. Así que Isaías está contemplando la santidad de Dios, y cuando él está contemplando la santidad de Dios, dice la Escritura que en ese momento los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Después Isaías está contemplando la santidad de Dios, y hay algo que él experimenta que no había experimentado. Contemplar a través de esa visión la santidad de Dios. Cuando nosotros decimos que Dios es santo, no es en la manera que nosotros entendemos a veces que es la santidad. La palabra santo quiere decir apartado. ¿En qué manera? Y para nosotros entender lo santo en el sentido de nosotros es más fácil entender la santidad de nosotros que la santidad de Dios, porque decimos nosotros, bueno, somos llamados santos posicionalmente en Cristo, es verdad, y así es, somos santos en Cristo. Por la obra de Cristo en la cruz somos nosotros santificados, somos declarados justos ante los ojos de Dios, porque hemos sido cubiertos con la justicia de Cristo que Él obró en la cruz del Calvario. Porque si no fuera por la justicia que Cristo obró a través de su sacrificio en la cruz, nadie de nosotros seríamos justificados ahora mismo. Y la Biblia dice que nosotros por fe en Cristo somos justificados en Romanos 5:1. Por la fe en Cristo somos justificados. Pero es más difícil contemplar la santidad de Dios, porque podríamos preguntarnos, ¿en qué manera Dios es santo? ¿En qué manera Dios es apartado? Pues Dios es apartado y Dios es santo, y Él es apartado de toda la existencia de la creación. Porque la creación en cierta manera ha sido contaminada por el pecado. Por ejemplo, la tierra, pero Dios es santo. La Biblia dice que hubo un ser que se llamó, hermanos, que era lucero, que estaba en la presencia de Jehová, en la presencia de Dios, pero un día se rebeló contra Dios. Eso enseña la Biblia en Isaías capítulo 14 y en Ezequiel capítulo 38, donde dice la Biblia, 28, perdón, y dice la Biblia, hermanos, sobre la naturaleza y la caída de Satanás. Él era un ángel de Dios, pero un día se rebeló contra Dios y él llegó a ser diablo. Pero Dios sigue siendo santo. Dios un día creó aquí en el universo una preciosa pareja llamados Adán y Eva, puros y limpios. Dice la Escritura en Eclesiastés que Dios todo lo hizo perfecto en su tiempo. Y cada vez que Dios cada vez que Dios creaba algo, dice la Biblia, que Él mismo calificaba y Él decía que era bueno lo que había hecho. ¿Quién más podría calificar a Dios tan perfectamente que Dios mismo? De tal manera, hermanos, que después Satanás viene, el enemigo de Dios, a tentar a Eva para pecar contra Dios, y efectivamente Eva cayó en la tentación y le dio también del fruto prohibido a Adán. Él no fue engañado por Satanás, pero fue impulsado y seducido por su esposa. Pero pecó voluntariamente, conscientemente de lo que estaba haciendo. Y hermanos, encontramos en la Escritura que después de esto Dios les había advertido que si ellos pecaban, morirían. Y murieron aquel día que pecaron, murieron espiritualmente y posteriormente físicamente. Y así entró el pecado al mundo. El primer pecado se originó en el cielo, y el pecado aquí en la tierra fue en el jardín del Edén. Y nosotros podemos ver, hermanos, que así el pecado ha trascendido de generación en generación, y por eso tenemos la necesidad de un Dios santo. Y hermanos, dice la Biblia que Dios es santo, santo, santo. Aunque Él creó todo perfecto, y aunque el hombre pecó, aunque la mujer pecaron contra Dios, Él sigue siendo santo, apartado de toda la creación. La creación ha sido contaminada, el mundo ha sido contaminado por el pecado, el hombre fue contaminado por el pecado, y nosotros sufrimos esas consecuencias. Toda enfermedad que existe en el día de hoy, toda enfermedad que existe en el día de hoy es consecuencia del pecado, es consecuencia de la maldad,
Es el resultado, las aflicciones que sufrimos en esta vida. La rebelión, la abundante maldad que existe en el mundo, amados hermanos, es por la contaminación que existe. Dijo el Señor Jesucristo que la maldad aumentaría, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mateo 24. El amor de muchos se enfriará, se multiplicará la maldad. Y aunque la maldad se multiplique, y aunque el hombre fue creado a la imagen y semejanza de Dios, y aunque el hombre se ha apartado de Dios y no ha seguido los mandamientos de Dios, Dios sigue siendo santo, santo, santo. Apartado, apartado, apartado. Y eso es lo glorioso. Eso no puede existir en nosotros, porque nosotros muchas veces decimos: yo no me quería enojar, pero me hicieron enojar. Es que me sacaron de mis casillas. Y tenemos siempre que echarle la culpa. Pero eso es normal dentro de la naturaleza caída y pecaminosa y depravada, en la cual todavía vivimos en el día de hoy, o tenemos en nuestro ser esa vieja naturaleza que se llama carne. Es inclinada hacia el mal. Y esa vieja naturaleza, hermanos, no quiere agradar a Dios, no puede agradar a Dios, dice la Escritura. Y aparte de eso, hermanos, esa naturaleza, hermanos, siempre se inclinará a estar aparte de Dios, a obrar separadamente de Dios. Así que cuando Isaías, hermanos, ve ese aspecto, esa santidad de Dios, hubo algo que él experimentó en sí mismo. Número 1, entonces Isaías contempló la santidad y la grandeza de Dios. Número 2, Isaías, al contemplar lo que Dios es, se vio a sí mismo. Y dijo Isaías, verso 5, entonces dije: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Después de contemplar la grandeza y la santidad de Dios, se ve a sí mismo y él dice: ay, soy hombre muerto. Pero ¿cómo es eso? Si es el predicador de Dios, es el profeta de Dios, es la crema y la nata del fundamentalismo y de las iglesias bautistas de esos días. Era el predicador que había, era lo mejor. Sí, pero él no está hablando, hermanos, de que él es una persona inmunda y que hay de mí que soy muerto comparado con otra persona. Él dice: ay de mí que soy muerto comparado con la grandeza y santidad de Dios. ¿Ven que esa es la diferencia? Cuando alguien quiere consolarse y que no anda bien con Dios, cuando una persona, hermanos, quiere mitigar su conciencia, lo que hace es buscar a alguien para decir: oh, yo siquiera no soy como aquella persona, para compararse con alguien peor que él. Y entonces dice: yo siquiera no soy como aquel, como los fariseos, ¿verdad? Como aquel fariseo que hacía oración y decía: oh, yo, Señor, te doy gracias que no soy como los otros hombres. Yo diezmo, yo hago esto, yo hago el otro. Yo no soy como los otros hombres. Pero el fariseo se estaba comparando con otros hombres peores que él. Pero cuando nosotros queremos, hermanos, saber cómo está nuestra condición, tenemos que compararnos con la santidad de Dios. Y ahí se revela la realidad de nuestra condición espiritual. Y así fue como Isaías quedó descubierto para sí mismo. No es que Dios no lo conociera, Dios nos conoce. Pero Isaías pudo verse a sí mismo ante la santísima presencia del Señor, que él era un hombre pecador, que él era inmundo. Él dice: porque siendo hombre inmundo de labios. No quiere decir que tal vez Isaías era chismoso o mentiroso, posiblemente, pero no necesariamente significa eso. Lo que él está diciendo ahí, simple y sencillamente dando un ejemplo de la condición en la que él se veía a sí mismo, la condición espiritual, en la manera en que él se veía a sí mismo comparado con la santidad de Dios. Cuando nosotros nos comparamos con la santidad de Dios, entonces queda revelada nuestra verdadera condición y nuestro pecado delante de Dios.
Si nosotros nos comparamos con otro pecador más que nosotros, quedaremos como santo, santo, santo. Pero cuando nosotros vemos la santidad de Dios y nos vemos a sí mismo y decimos, oh, ahora sí veo lo que realmente soy. Y Dios quiere que en esta tarde veamos su santidad para que podamos ver nuestra verdadera condición y lo que verdaderamente somos, no ante los ojos del pastor o de la iglesia, ante los ojos del Señor. Porque esa es la verdadera condición nuestra. No es que piensan de nosotros los demás, no es lo que ven en nosotros superficialmente, sino lo que Dios ve en nosotros, dentro de nosotros y en nuestra verdadera condición. Dice la Escritura, hermanos, que Isaías dijo, ay de mí que soy muerto. Pues dice la Biblia que nuestra condición antes de venir a Cristo, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. Cristo es nuestra vida. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es la vida eterna. Y Él nos dio vida. Ahora tenemos vida en Cristo. Y dice la Biblia que Isaías dijo, ay de mí que soy muerto. Obviamente que Él no está hablando aquí de la salvación cuando habla de ser muerto, pero habla de un nivel de santificación. Porque Dios, después de que nos salva, nos quiere santificar para que seamos útiles en sus manos, para que le podamos servir. Pero yo puedo ver aquí, hermanos, cómo Dios trató, en qué manera Dios trató con Isaías. Ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre de inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Él se vio a sí mismo y vio también a un pueblo perdido. Y dijo, ay Señor, nosotros estamos lejos de ti. Y dice la Escritura que la siguiente acción de Dios en el verso 6 es que Isaías fue purificado y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Ahora, todo esto, hermanos, es algo que Isaías experimentó fue una experiencia personal en aquella visión, pero ahora nosotros tenemos, por bendición de Dios, después de la cruz para acá, nosotros tenemos el sacrificio de Cristo, que a través de la sangre de Cristo, cuando pedimos perdón a Dios, hermanos, de nuestros pecados, dice la Biblia que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¡Qué glorioso! Hermano, entonces Isaías aquí no está hablando de salvación cuando dice, ay de mí que soy muerto. No. Está hablando de santificación, porque él ya era hijo de Dios. Él ya era un profeta de Dios, pero Dios lo quería santificado para un trabajo especial. Y Dios nos quiere a nosotros santificados. Dios nos quiere a nosotros, hermanos, que vivamos en un proceso de santificación. La salvación es algo instantáneo. Por el poder de Dios, somos nacidos de nuevo en el momento que recibimos a Cristo como Señor y Salvador. Dios obra el nuevo nacimiento en nuestra vida. Jesús le dijo a Nicodemo, si no naces de nuevo no puedes ver el reino de Dios. Pero después del nuevo nacimiento Dios quiere la santificación. La Biblia dice que hemos sido llamados a santificación. En el capítulo 4 de Primera Tesalonicenses. No sé si ustedes lo han leído, pero lo vamos a leer de todas maneras. Quiero leerlo rápidamente por cuestión del tiempo. Dice la palabra así, de la siguiente manera. Primera Tesalonicenses, capítulo 4. Dice así de la siguiente manera. Verso 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Y luego dice la Escritura, allí mismo en el Primera Tesalonicenses capítulo 5, verso 23, y el mismo Dios de paz, que dice, os santifique, está hablando de algo continuo y de algo en el presente, de una acción en el presente, os santifique, ¿cómo, hermanos? Por completo.
todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Todo nuestro ser, nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu. Decía en la mañana que el alma es el centro de nuestra personalidad, es donde reside la voluntad, donde reside la mente, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones. El espíritu es la capacidad que Dios ha puesto en nuestro ser para adorar a Dios. Los animales tienen alma animal, nosotros tenemos alma humana, pero tenemos espíritu de parte de Dios para poder relacionarnos con Dios. Toda persona que trata de adorar a Dios a través de las emociones, esa adoración no vale, porque la adoración que Dios acepta es que Dios busca verdaderos adoradores, y los verdaderos adoradores son los que adoran en espíritu y en verdad. Por eso cuando alguien va a una de esas congregaciones donde está la gente saltando y brincando y todos haciendo cosas emocionantes, todo eso es almífico. Eso es del alma, es emocional, no es espiritual. Aunque mencionen el nombre de Dios, aunque canten de Dios, o aunque digan que están adorando a Dios, todo es sensacionalismo. Eso no es espiritual. A Dios solamente se le puede adorar en espíritu y en verdad. Por eso, hermanos, podemos ver aquí a Isaías, y él es purificado, dice la Biblia, de todo pecado. Esto limpia tu pecado, dice el serafín. Dice así la escritura: y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitar a tu culpa y limpio tu pecado. Con la sangre y el poder de la sangre de Cristo, nuestra culpa y nuestro pecado es quitado. Somos limpios de todo pecado con el poder de la sangre de Cristo. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y es quitada nuestra culpa. Somos justificados, declarados justos por la justicia de Cristo delante de Dios. Y si Dios es el que nos justifica, ¿quién nos puede condenar? Nadie. Porque Él es el que justifica. Dios nos justifica por la justicia de Cristo. Es imputada en nosotros, es puesta sobre nosotros la justicia de Cristo. Oh, hermanos, qué glorioso. Y después de esto dice la Biblia, vamos yendo a la conclusión del tema. Dice: después oí la voz del Señor que decía: todo lo que acabamos de ver tuvo que suceder para que Isaías escuchara la voz de Dios. Muchas veces queremos escuchar la voz de Dios, pero queremos vivir la vida que nosotros queremos. Dios quiere que vivamos una vida de santidad, hermanos. Dios quiere limpiar nuestros pecados. Dios quiere purificar nuestras vidas. Y mi hermano, yo le quiero decir en esta noche, yo no sé en qué pecado esté batallando, con qué pecado esté batallando en su vida, pero yo le quiero decir en el amor del Señor: póngase a cuentas con Dios. Hoy es el día que Dios quiere que usted se ponga a cuentas con Él. Puede ser limpio de todo pecado con el poder de la sangre de Cristo. En el momento que usted le confiesa a Dios sus pecados. La Biblia dice claramente, la Escritura nos enseña: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Tenemos gracia en Dios, hay misericordia en Dios, hay amor en Dios. Es tiempo de ser perdonados. ¿Por qué querer vivir en pecado cuando el pecado nos causa dolor? En realidad, en la Biblia, la palabra pecado en el hebreo, en el Antiguo Testamento, significa angustia, dolor, cansancio, aflicción. Porque cuando nosotros vamos caminando y queremos vivir para Dios y agradar a Dios, pero nosotros sabemos que llevamos carga de pecado, eso nos causa dolor y remordimiento. Porque sabemos que aunque estamos en la iglesia, que aunque leemos la Biblia, y aunque damos ofrenda, y aunque cantamos a Dios, hay algo que no está bien en nuestra vida. Hay algo que no hemos arreglado con Dios. Todavía no hemos perdonado de corazón a aquella persona que nos ofendió.
Decimos que ya lo perdonamos, pero fue pura boca, no fue de corazón. Y estamos batallando con el pecado de la hipocresía. Estamos batallando con la dureza de nuestro corazón. Hemos endurecido nuestra cerviz a Dios. Decimos que queremos servir a Dios, pero no lo hacemos cuando se llega el tiempo de servirle. Estamos como aquel hijo que le dijo el padre: hijo, ve a trabajar. Y le dijo: sí, papá, pero no fue. Nosotros muchas veces así le decimos a Dios: sí, Señor, yo reconozco. Sí, Señor, eso haré. Sí, Señor, ya he oído. Sí, Señor, yo iré. Pero no lo hacemos. Es tiempo, hermanos, de ser limpiados. Ser limpios y purificados de todo pecado. Una vez, hermanos, alguien me preguntó a mí. Era un pastor. Y me dijo: quiero hacerle una pregunta, pero es difícil. Dije: ay, ayúdame, Señor, porque necesito tu sabiduría. Antes de que él me dijera eso, estoy orando en pensamiento. Y dice: quiero hacerle esta pregunta. Ahora, quiero decirles que es un pastor que no está muy, ¿cómo les dijera, hermanos? No tiene mucho conocimiento de la Escritura, por no decir de otra manera. Pero yo le he animado para estudiar cada vez más la palabra de Dios, lo que Dios dice. Y si quiero hacerle esta pregunta: ¿podrá vivir un cristiano limpio de pecados? Ahora no sé qué tan difícil sea para ustedes contestar esta pregunta. ¿Podrá vivir un cristiano? Dice, porque pues yo cuando predico a los hermanos, yo a veces no les digo eso, porque pues es que yo no estoy seguro si alguien pueda vivir limpio de pecado. Y si yo les predico eso y luego si hay pecado en mí, digo: hermano, pero usted es el que sabe si hay pecado en usted. Dios sabe también, pero usted también sabe. Y ahorita usted sabe si hay pecado en usted. Y si hay pecado en usted, entonces por eso quizás usted no siente la libertad de predicar contra el pecado para que la gente se aparte del pecado. Pero yo le dije: pero mi Biblia dice: bienaventurado, feliz, dichoso aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Es un texto del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento es: limpio su pecado. Dice: bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Cómo somos limpiados de todo pecado? Por la confesión sincera delante de Dios y un genuino arrepentimiento. Somos limpiados de todo pecado y de toda maldad. Es lo mismo que si nosotros dijéramos: ¿podríamos comer con las manos limpias? Podríamos, a ver, voy a pensarlo. No hay que pensarlo. Solamente es cuestión de saber la realidad. ¿Qué es lo que hacemos cuando vamos a comer? Si queremos comer con las manos limpias, nos las lavamos con agua y jabón. ¿Qué es lo que hacemos cuando queremos vivir una vida limpia? Le pedimos perdón a Dios y vamos a Él en arrepentimiento sincero para que perdone nuestros pecados. Dice la Biblia que en ese momento Isaías quedó listo en su vida, en su experiencia, experimentando la limpieza de Dios en su vida. Ahora, eso no quiere decir que Isaías ya no pecaría jamás. No quiere decir que él era impecable de ese momento. Lo que estoy diciendo que en ese momento quedó purificado y quedó limpio. Así como somos limpios y purificados nosotros después de ser perdonados por el Señor Jesucristo, por su sangre preciosa. Entonces encontramos aquí. Entonces oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿A quién enviaré? Dice el Señor: ¿a quién enviaré? Ahora el Señor pregunta esto: ¿a quién enviaré? El Señor no sabe a quién puede enviar. Claro que sí, pero Él está esperando que alguien diga: yo quiero que tú me envíes. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, dijo el Señor Jesucristo. Y dice que Él oyó la voz del Señor. Quiera, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? ¿Cuándo es cuando Él oyó la voz del Señor? Cuando Él quedó purificado. Muchos cristianos no oyen la voz de Dios porque quieren oír lo que Dios quiere para sus vidas, pero no quieren abandonar su pecado, en el cual están viviendo deliberadamente, no por ignorancia.
deliberadamente. Y yo le quiero decir una cosa, mi hermano. Dios no utiliza vasos sucios. Dios quiere que seamos limpiados, porque Él nos ha dado todos los medios para ser limpiados. Dijo el Señor Jesucristo: vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. En Juan capítulo 15, verso 3. La palabra nos limpia, nos hace ver nuestra condición y rectificamos nuestros errores día a día. Cada uno de nosotros, hermanos, no somos una pieza terminada. Cada uno de nosotros, Dios nos está moldeando como el barro en las manos del alfarero. Él no ha terminado el trabajo conmigo ni con usted tampoco. Dice la Biblia que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta aquel día. Pero mientras tanto Él quiere que nosotros vivamos una vida de santidad y de apartamiento del pecado y del mundo. Que no le sirvamos a la carne, a los deseos de la carne, que no le sirvamos al mundo, que no le sirvamos al diablo, que le sirvamos a Dios en espíritu, alma y cuerpo. En todo nuestro ser, sea santificado para el Señor. Dice lo último aquí, hermanos: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo y dije, dice, heme aquí, respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y dice el Señor, le dijo: anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendéis, ved por cierto y no comprendáis. Dice la Escritura que en el momento que Él dice, envíame a mí, dice el Señor, anda. El Señor ya tiene un trabajo para cada uno de nosotros. Ya tiene trabajo para cada uno de nosotros. Solamente es cuestión de decir, yo, Señor, yo quiero. Dios envió a un Moisés para sacar al pueblo de Egipto. Y Dios quería también, en aquella Babilonia, a alguien que pusiera el ejemplo de ser fiel a Dios. Y dice la Biblia que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Y dice la palabra de Dios que cuando hubo la prohibición del edicto del rey de adorar solamente a los dioses de aquel imperio pagano, Daniel se mantuvo haciendo lo que hacía antes, orando 3 veces al día. Él siguió orando a su gran Dios. Se necesitaba alguien que se parara para dar testimonio del Dios verdadero, y ahí estaba Daniel. Cuando se levantó la estatua de oro erigida por Nabucodonosor, dice la Escritura, hermanos, hubo 3 varones hebreos que dijeron, no adoraremos esa estatua. Dijo Dios, yo necesito a alguien ahí en medio de este imperio pagano, que puedan darse cuenta ellos que hay un Dios verdadero, que ese Dios, esa estatua es falso, todo es falso, todo eso es vano. Eso no es nada divino. No tiene poder, no tiene vida, está muerto. La Biblia dice que los ídolos, en el Salmo 115, son manos de hombres, son obra de manos de hombres. Tienen todo, manos y todo, pero no tienen vida, no tienen aliento, y semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Y Dios dice, yo quiero a alguien ahí. Y dijeron estos 3 hebreos, Señor, aquí nos tienes a nosotros. Nosotros estamos dispuestos a dar nuestra vida. Y cuando vienen ante el rey y el horno es calentado 7 veces, ellos dijeron, no tenemos que hablar sobre el asunto, ya está decidido. Nosotros al cual Dios servimos, a Él serviremos siempre, a Él adoraremos siempre, y a tu estatua jamás adoraremos. Dice la palabra, hermanos, que ellos se mantuvieron firmes y no se doblegaron. No se doblaron ante la amenaza de muerte del rey. Y ellos fueron fieles. Fueron lanzados al horno de ardiente. Y dice la Escritura que no eran 3, eran 4. 4 porque Dios estaba con ellos. Porque Dios no deja a los suyos. Dios no deja a los que son fieles. Él no los abandona. Y dice la Escritura que Dios, hermanos, a través de aquel imperio, los reconoció por su valentía. Hermanos, hay alguien que necesita el lugar de Moisés. Dice Josué, aquí estoy yo, Señor. Hay alguien que necesita predicar el evangelio. Dijeron los apóstoles, aquí estamos, Señor. Hay alguien que necesita predicar el evangelio por toda Asia, levantar iglesias.
Hubo un hombre que dijo: Saulo, Señor, ¿qué quieres que haga? Ve y haz esto, y se tira lo que tienes que hacer. Dios siempre ha usado personas que están dispuestos a decir: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Que están dispuestos y que dicen: heme aquí, Señor. Señor, yo iré. Ahí en San Antonio, hermanos, prediqué 7 años. Había la necesidad de un pastor. Dios dice: ¿quién irá? Yo le dije: yo, Señor. Yo tenía 16 años. Tenía poca preparación, poca instrucción, solamente la que mi pastor me había dado en la iglesia y la experiencia que había adquirido por servir en esos pocos años en la iglesia. Y fui a predicar ahí por más de 7 años. Y de ahí Dios sacó a esposas de pastores y a predicadores de esa iglesia. El Señor luego me llamó acá a la frontera. ¿Quién irá ahí a Reynosa, a la Juárez 5? Le dije: yo, Señor. Comenzamos una iglesia por 2 años y está por bendición de Dios esa iglesia establecida ahí, después de varios años. Hay necesidad del evangelio en Zihuatanejo. ¿Quién irá? Le dije: aquí estoy, Señor. Me vine a Zihuatanejo, por más de 20 años tenemos predicando el evangelio, y ahí está la iglesia Bautista Betel. Hemos visto almas salvas, hemos visto familias restauradas, hemos visto gente bautizada, hemos visto gente crecer espiritualmente. Hay gente que está sirviendo a Dios de años ahí, pero alguien tiene que decir: aquí estoy yo, Señor. Y Dios está diciendo en esta tarde: ¿quién va a hacer la obra de Dios aquí en la iglesia Bautista Libertad? ¿Quién va a hacer el programa de ganar almas? ¿Quién va a ir? ¿Quién va a ir a esas colonias? ¿Quién va a dar para hacer la promoción para que la gente venga a escuchar el evangelio? ¿Quién lo va a hacer? Dice el Señor: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Mi pregunta es: ¿qué va a contestar usted? ¿Cuánta necesidad aquí en Saltillo de predicar el evangelio? Yo sé que no todos ustedes vienen a ganar almas. No porque el pastor me haya dicho, porque en todas las iglesias así es. En la iglesia en Zihuatanejo no todos los hermanos van a ganar almas. Cuando hay un cumpleaños, una fiesta, todos los hermanos están ahí, hasta traen invitados también. Pero cuando se trata de ganar almas, una velada de oración, somos pocos. Bueno, como dice el dicho, de lo bueno poco, ¿verdad? No es cierto. Pero lo que quiero decir con esto, hermanos, es que muchas veces nosotros nos restringimos a lo que Dios quiere que hagamos. Dice el Señor esta noche: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Dice el Señor en esta noche: ¿quién irá allá a esa escuela para que les digan que solamente Cristo salva? Que no es la religión, que no es la religión que sus padres les han enseñado, que no es lo que la cultura dice, es lo que Dios dice en su palabra: que hay un Salvador y que la salvación es por medio de Jesucristo. ¿Quién les dirá en esa fábrica? Dice el Señor: ¿a quién enviaré a esa fábrica? Hay muchas almas sin conocer a Cristo que no tienen la salvación. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? ¿Quién dirá en esta noche: yo, Señor, yo estoy trabajando en esa fábrica, yo voy a ir y voy a empezar a hablar de Cristo? ¿Quién irá? ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros a esa colonia? ¿Quién dirá en esta noche: yo, Señor, yo voy a ir, voy a llevar tratados, Señor, voy a empezar a hablar de tu precioso nombre, voy a empezar a repartir a la gente de estos tratados para que se den cuenta que solamente en Cristo hay salvación? Que se den cuenta que Cristo les ama y que quiere llevarles al cielo. Porque el Señor pregunta: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Él sigue diciendo. Pero muchas veces no nos deja oír la voz de Dios, el llamado de Dios. Dios nos llama primeramente a la salvación, pero Él nos llama también a servirle a Él, a vivir para Él, a consagrarnos para Él, a entregarnos a Él. Mi hermano, si usted puede ver en este tema, podemos ver que primeramente antes Dios quiso obrar en Isaías en su vida. Él limpió la vida de Isaías, Él le purificó, y antes que nosotros hacemos algo para Dios, Él quiere hacer una obra de purificación en nuestros corazones y en nuestras vidas. No estoy diciendo con eso
que tenemos que alcanzar cierto nivel de purificación. Lo que yo estoy diciendo es que tenemos que acudir a Él para que nos perdone y nos limpie de toda maldad. Esta noche podemos ser perdonados en unos cuantos momentos. Mientras confesamos nuestros pecados, somos limpiados, somos perdonados y bendecidos por Dios. Y preparados para servir al Señor. Y salir esta noche de aquí desafiados para dar un buen testimonio ante la gente que nos conoce. Que no seamos, hermanos, nosotros quienes quememos los campos con un mal testimonio, sino más bien que estemos trabajando, hermanos, con nuestras vidas para dar un buen testimonio ante la gente de afuera. Que no nos tomen por gente mal hablada, por gente difícil de tratar. Que vean que Cristo mora y reina en nuestros corazones, para que la puerta esté abierta para escuchar el Evangelio. ¿Cuántas veces, hermanos, llegamos a una puerta y hablamos a una persona y le decimos, oiga, venimos a hablarle del Evangelio? ¿De qué iglesia? De tal iglesia. Allí va una persona que se llama, sí, vaya. Nomás conociera a esa persona. Es un diablo. Y empiezan a decir cosas. ¿Cómo puede uno defender a alguien con un mal testimonio así? No se puede. Hermanos, quiero decirles que necesitamos tener un testimonio limpio para la honra y la gloria de Dios. Para que Dios nos use, que Dios nos ayude y podamos oír la voz del Señor. Ir como Isaías. Yo iré, heme aquí, envíame a mí. Y Dios quiere que usted vaya. Dios quiere que yo vaya. Dios quiere que vayamos. Llevemos el mensaje de salvación. Hay mucha gente sin Cristo y hay mucha gente que está yendo al infierno mientras nosotros cantamos aquí hermosos himnos que ellos nunca han oído y que nunca oirán si no los alcanzamos con el Evangelio de Jesucristo. Oremos. Dios Todopoderoso, gracias te damos por